Hermanos, sean bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir profundizando en la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Queremos invitar también a nuestros amigos y hermanos que aún no se suscriben al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar y compartir, para que así, habiendo interacción en el canal, YouTube sugiere estos videos a otras personas. Es importante, hermanos, que nosotros podamos apoyar este canal siempre con sus oraciones, porque el objetivo es que prediquemos la verdad presente, la sana doctrina. Así que, hermanos, la gloria es para nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar un tema interesante que tiene que ver con verdad presente. Así que vamos a venir de rodillas para pedir la dirección del Todopoderoso. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos inmensas gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y que por tu misericordia y por tu voluntad estamos en este lugar predicando tu palabra. Bendice este estudio de tu palabra, bendice nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos estar atentos a tu palabra y podamos ser edificados con ella. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje a través de un teléfono, de una computadora, de un televisor, no sé, pero bendice el estudio de tu palabra que va a llegar a los corazones de las personas. Danos entendimiento a través de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y podamos asimilar el mensaje para este tiempo. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase en Apocalipsis 14:8. Se nos habla del mensaje del segundo ángel, y este mensaje desenmascara a Babilonia y anuncia la caída de Babilonia. Significa que predicar el evangelio es también señalar el error, señalar la falsa doctrina, como se menciona en el mensaje del segundo ángel. Dice Apocalipsis 14:8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones con el vino del furor de su fornicación. Noten que Babilonia controla a las muchedumbres, a las naciones, con el vino del furor de su fornicación, que hemos visto en otras exposiciones, que son las falsas doctrinas de Babilonia. El vino de Babilonia son sus falsas enseñanzas, son sus falsas doctrinas. Eso es lo que significa el vino de Babilonia. Pero noten qué interesante que a esta Babilonia del mensaje del segundo ángel se le identifica en el capítulo 17, versículo 5 de Apocalipsis, como la gran ramera. Esta Babilonia es una ramera. Apocalipsis 17, versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Noten que esta madre tiene hijas, porque es madre, no tiene ni uno hijo varón, solamente tiene hijas, y es las hijas también ramera, como la madre. Babilonia la grande, madre de las rameras. Por lo tanto, amigo hermano, predicar la verdad presente incluye desenmascarar a este sistema que en la profecía se le llama la ramera Babilonia. Predicar el evangelio eterno implica señalar quién es Babilonia y sus falsas enseñanzas y sus falsas prácticas. Porque si no identificamos a Babilonia y sus falsas prácticas, puede ser que tú, amigo hermano, estés en Babilonia y estés practicando cosas de Babilonia y sin saberlo. Por lo tanto, es de vital importancia que identifiquemos en las profecías cuáles son algunas de las prácticas y enseñanzas falsas de la Babilonia, la ramera. Ahora, para entender un poco más esto a profundidad,
es importante ver de dónde Juan toma prestada esta simbología apocalíptica. Recordemos, hermanos, que la Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor y de Belsasar fue destruida por el rey Ciro. En Apocalipsis estamos viendo una Babilonia mística, un símbolo para los falsos sistemas de religión. En Apocalipsis, Babilonia y sus hijas representa el cristianismo apóstata, el cristianismo agonizante que predica y enseña falsas doctrinas y falsas creencias. Y es interesante que cuando nosotros analizamos el símbolo apocalíptico, vamos a ver de que Juan toma algunas referencias prestadas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, noten cómo se le llama a Israel. Israel, simbólicamente hablando, era la novia de Jehová. En muchas partes de los profetas Ezequiel e Isaías y Jeremías se hace este tipo de comparación. Yo soy vuestro esposo, dice Dios, dando a entender de que Israel, en una forma metafórica, era la esposa de Cristo. Y es interesante que cuando Israel se apartaba de la ley de Dios, cuando Israel se apartaba de los mandamientos de Dios e iba en pos de otras prácticas ajenas a la ley, Dios comparaba a su pueblo Israel con una ramera. O sea que cuando Israel asimilaba las prácticas y costumbres paganas de las naciones paganas, Dios comparaba a Israel con una ramera, con una prostituta. Porque en términos teológicos, el término ramera se aplica a un pueblo que era fiel por un tiempo o a una mujer que fue fiel por un tiempo a su esposo espiritual y de repente se fue con otros amantes a practicar sus costumbres y sus enseñanzas. En ese contexto, los profetas mayores y menores usan el término ramera. Y aquí en Ezequiel 16, versículo 30, noten cómo se compara a Israel por adoptar costumbres y prácticas paganas y apartarse de los mandamientos de Dios, porque por ende, cuando Israel se apartaba de la ley de Dios, era porque estaba asimilando prácticas y costumbres paganas. La ley de Dios, o sea, la Torá, era como un cerco protector para que Israel no siguiera a la idolatría, para que Israel no adoptara prácticas y costumbres de las naciones paganas, y cuando lo hacía es que Dios comparaba a su pueblo Israel con una ramera. Ezequiel 16, versículo 30 dice: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová. En mi Biblia está en signos de admiración. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El contexto, vamos a ver de qué era, que Israel había asimilado prácticas y costumbres paganas. Y Dios la compara aquí, noten, obras de una ramera desvergonzada has hecho. Tremendo, hermanos. Dios está comparando a su pueblo Israel. Su pueblo elegido lo está comparando con una ramera. ¿Pero por qué? Porque Israel había adoptado en su medio prácticas y costumbres paganas. Cuando una iglesia, por muy fiel que sea, asimila prácticas y costumbres paganas, se está convirtiendo, si es que aún no lo ha hecho, en una ramera. Y noten lo que estoy diciendo, por eso es que le estoy llevando al texto bíblico. Es importante que nosotros, a la hora de escuchar esta clase de temas, usted abra su Biblia y lea los textos. Aquí Dios está comparando a Israel con una ramera y haciendo la aplicación espiritual y concordando con Apocalipsis, vemos de que una iglesia, cuando se mezcla con el paganismo y adopta costumbres y prácticas paganas, simbólicamente hablando o espiritualmente hablando, se compara a una ramera. Y aquí tenemos el caso de Israel. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando con Israel para que Dios llame a Israel como una ramera o para que la compare con una ramera? Bueno, leamos el contexto. El mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 8, hay una lista de
prácticas abominables que Israel estaba practicando y que estas prácticas las había copiado de las naciones paganas. Les voy a dejar de tarea que lean el capítulo 8 de Ezequiel. Hay una lista terrible de abominaciones, cosas detestables y repugnantes que Israel está practicando. Por eso es que Dios comparó a Israel con una ramera. Noten cómo dice Ezequiel capítulo 8, versículos 9 al 10. Vamos a leer algunos versículos. No voy a leer todo el capítulo por falta de tiempo. Solamente voy a leer algunos versículos para que notemos el por qué Dios llama a su pueblo Israel una ramera. Y es porque Israel está practicando idolatría. Noten cómo dice los versículos 9 y 10 del capítulo 8. Me dijo luego, está hablando aquí el profeta, lo que Dios le dijo. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Se refiere al templo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Entré, dice el profeta, pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados, noten dónde estaban pintados en la pared por todo alrededor. Porque Babilonia también se caracterizó por la idolatría. En la Biblia, Babilonia, esa Babilonia que fue derrocada o destruida por el rey Ciro, es un símbolo en toda la Biblia, símbolo de idolatría, inmoralidad y una ciudad sanguinaria. Por eso es que más tarde este término de Babilonia se le aplicó a Roma. El apóstol Pedro habla de eso en una de sus cartas. A Roma se le dio a conocer como Babilonia, hablando simbólicamente. Y más tarde el apóstol Juan se lo aplica a el cristianismo apóstata, que todos sabemos de que Babilonia ahora es un símbolo del catolicismo romano y sus prácticas, y sus hijas, el protestantismo apóstata, que practica las mismas creencias y doctrinas de la madre. Y aquí vemos de que Dios comparó a Israel con una ramera, porque noten lo que estaban haciendo en Jerusalén. Estaban practicando idolatría, y eso era abominación para Dios. Y noten que la lista termina con lo más detestable, que según Ezequiel 8, los versículos 14 al 16, Israel estaba adorando a Tamuz y endechando a Tamuz y adorando al sol. Noten cómo dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Noten lo que están haciendo, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Tamuz, para las culturas paganas, era el dios de la agricultura. Tamuz era, según historia, el hijo de Semiramis y el hijo de Nimrod, el dios sol. Y más tarde se le conoció a Tamuz como el dios sol. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Noten, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Noten que tuvo Dios razón en llamar a su pueblo Israel ramera. Hermanos, esta es una evidencia que la idolatría es abominación para Dios. La palabra abominación es del hebreo y del griego algo detestable, algo repugnante para Dios, algo que Dios no lo tolera. Y una de esas prácticas es la idolatría. Cuando en una iglesia se asimilan prácticas idolátricas, cuando en una iglesia, porque aunque tenga el título muy hermoso, no importa el título que tenga, pero si en una iglesia practican prácticas idolátricas, está siguiendo los pasos de una ramera como Israel. Y repito, lo que hace que una iglesia sea infiel y que se convierta en ramera es cuando asimila prácticas idolátricas, porque la idolatría es abominación para Dios. Por eso es que el mensaje del segundo ángel desenmascara a Babilonia,
porque la Babilonia mística y simbólica de Apocalipsis también se caracteriza por la abominación y la idolatría. Eso lo notamos en Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Dice que la ramera tiene en su mano un cáliz lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué significa eso? Que también la ramera del tiempo del fin, el sistema apóstata de falsa religión, se caracteriza por la idolatría, porque la idolatría es abominación para Dios. Ahora, haciendo eso como introducción, vamos ahora a desenmascarar la idolatría de la Babilonia mística. Es interesante, hermanos, que es importante haber traído este tema en esta época de grande idolatría. La Iglesia Católica hoy, en esta semana, que estamos ya martes, la Iglesia Católica le llama la Semana Santa. Estamos, según la Iglesia Católica, en el martes santo. La Iglesia Católica le llama a esta semana la Semana Santa o la Semana Mayor, donde ellos supuestamente recuerdan el padecimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. Pero es interesante, hermanos, que nosotros al examinar la Biblia, según la Biblia, no hay ninguna orden, ni tan siquiera explícita ni implícita, de celebrar una Semana Santa. Esto, hermanos, es solamente otra de las tradiciones de la Iglesia Católica, tradiciones idolátricas, donde más se exalta la idolatría, la inmoralidad y el paganismo. Hermanos, es terrible ver cómo en esta semana se exalta la idolatría. La gente está tan ciega que no puede divisar de que eso es idolatría. Andar cargando un muñeco y andar rezándole a un muñeco, la gente, porque carece de conocimiento, no saben de que eso es abominación para Dios. Hermanos, la Biblia enseña de que la idolatría es uno de los pecados por el cual Dios caracterizó a Israel como una ramera. Hermanos, es interesante ver cómo la gente hasta se desgarra su cuerpo, se hace daño en su cuerpo para hacer penitencias en esta fecha, según ellos, para ganar el favor de la Virgen María o ganar el favor para algún santo de la Iglesia Católica. En esta fecha de Semana Santa es donde más se exalta el paganismo y la idolatría. Hermanos, voy a poner 2 videos para que vean hasta dónde llega la idolatría. En una procesión de la Iglesia Católica en esta época se empezó a quemar misteriosamente una imagen de la Iglesia Católica. Agarró fuego y la gente le agarró un gran desparpajo y un gran desorden, un gran alboroto, y hasta lloraban porque creían de que era poder milagroso lo que estaba sucediendo con quemarse una virgen. Quiero que veamos los videos, hermanos. Quizás a ustedes les va a parecer gracia, pero hermanos, yo cuando veo estas cosas me da tristeza. ¿Hasta dónde cae tan profundamente la ignorancia? Y muchos creen de que esto es criticar. Hermanos, aquí no estamos criticando, estamos diciendo una verdad palpable, que la Biblia la condena. La idolatría es uno de los pecados por el cual Dios castigó a los antediluvianos y castigó a Israel. Veamos los videos. Qué terrible, hermanos.
Ustedes pudieron ver, hermano, qué terrible esto, hermanos. Cómo la gente está tan ciega que no pueden divisar de que esto es abominación para Dios y esto es idolatría. Y hay que predicarlo, hermano, porque esto es parte de los mensajes de los tres ángeles. Vamos a ver algunos textos bíblicos, hermanos, que la Biblia claramente, sin andar con ambigüedad, sin andar con palabras de doble sentido, la Biblia claramente condena la idolatría en todos sus aspectos, pero en este caso la idolatría de imágenes. Noten cómo dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento no aparece en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué razón? Porque ellos le dan culto a imágenes. Y dice así el mandamiento segundo, Éxodo 20, versículo 4 al 5, dice, léalo en su Biblia. Si es posible, búsquense una Biblia católica, es más clara. Aunque todas las Biblias dicen iguales, la Biblia católica es más clara. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten, hermanos, Dios abomina la idolatría. El catolicismo romano se defiende y dice, aquí se refiere a imágenes de dioses. Pero es interesante que la Biblia Jerusalén dice lo siguiente, en Éxodo 25 dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. ¿A qué clase de imágenes está condenando Dios aquí? Las imágenes que se hacen para darles culto. No es una simple imagen. O sea, que el mandamiento no está condenando el arte. El mandamiento no está condenando a hacer un dibujo. El mandamiento no está condenando a hacer fotografía. El mandamiento no está condenando el arte ilustrativo en la religión. El mandamiento está condenando aquellas imágenes que se hacen con el sentido de darles culto. ¿Por qué razón entonces la Iglesia Católica lo quitó este mandamiento del catecismo? Lógico, ellos le dan culto a las imágenes. Lo que se hace hoy en esta, entre comillas, Semana Santa, que de santa no tiene nada. Yo le llamo Semana Zángana. Muchos hermanos les da risa eso, pero es la palabra correcta. Esto no tiene nada que ver con Semana Santa. No hay ningún texto bíblico que diga que Dios haya santificado una semana. No hay ningún texto. Esto es mera tradición de la Iglesia Católica, que vamos a ver más adelante de dónde provino esta tradición. Vamos a ver que vino del paganismo. Pero es interesante que el mandamiento es claro. Dice, no te hagas imágenes ni le des culto, porque Dios es celoso. Noten cómo dice Deuteronomio 4, versículo 15 al 19, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis. Noten, corromper en qué sentido, y hagáis para vosotros escultura. Es lo que se cargan ahora los amigos católicos en el hombro y andan en procesiones. Esto es pura idolatría y la gente no se da cuenta que esto es llamar los juicios de Dios a esta tierra. La idolatría es un pecado abominable para Dios. Es uno de los pecados capitales en la Biblia. No hagan escultura e imagen de figura alguna. Noten que ahí están las imágenes. O efigie de varón o hembra, o sea, una escultura tipo como una gárgola. Figura de animal alguna que está en la tierra. Figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra.
Ustedes pueden entrar a un templo católico, tienen en las paredes imágenes pintadas de, ellos dicen los patronos, los santos, pero a todos ellos les dan cultos. Hay un día para darles cultos en el año. Inclusive ustedes ven un calendario, van a ver que ahí está, en cada día del calendario hay un día especial para un santo, para un patrono. Y por eso Dios condena en su palabra que no hay que darles culto a ninguna clase de imágenes. Y es interesante que noten lo que dice Deuteronomio 27, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiese en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Noten que Dios abomina esto, que aún el pueblo, cuando Dios abomine esto, dice hay que decir amén. El que Dios maldice por hacer esta clase de cosas, el que las hace y el que las adora y el que les da culto, ambos son abominación para Dios. Claramente, noten cómo dice Levíticos 26, versículo 1 al 2. Estoy solamente dándoles algunas referencias, hermanos. Esto de la idolatría, esto es abominación para Dios. Levíticos 26, versículo 1 y 2 dice: no haréis para vosotros ídolo, ni escultura. Noten, ídolo ni escultura. Son dos cosas diferentes. Ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Lo que es la Iglesia Católica, pintar imágenes de santos para darle culto. Ellos las pintan en las piedras y en las paredes. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros varios pueblos donde hay imágenes pintadas por la Iglesia Católica y les dan culto. Y Dios abomina que se hagan esculturas o piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice: guardad mis mandamientos y mis días de reposo y tener reverencia en mi santuario, yo Jehová. Es interesante que si ustedes leen los versículos de Levíticos 26, 1 y 2, aquí Dios está condenando la idolatría de imágenes y dice: hay que tener reverencia y guardar los mandamientos, incluyendo el día de reposo. Porque saben, hermano, en el catecismo de la Iglesia Católica, estos dos mandamientos han sido aniquilados. El segundo mandamiento, que habla de las imágenes, desapareció en el catecismo, porque ellos tienen imágenes y les dan culto. Y el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat, que lo encontramos en la Biblia, en Éxodo 20, versículo 8 al 11, en el catecismo desapareció y le pusieron santificar las fiestas de guardar. Porque la Iglesia Católica es el sistema que Satanás usó para alterar y tratar de cambiar la ley de Dios, tal como lo dice Daniel 7:25. Pero es interesante que claramente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento condena la idolatría de imágenes y de esculturas. Noten cómo dice Apocalipsis 9:20. Noten que venimos del Antiguo Testamento, ahora vamos al Nuevo Testamento. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Noten quién está detrás de estas imágenes. Esto que acabamos de ver en ese video donde una virgen se quemó, donde un ídolo se quemó, detrás de esto, hermanos, está el demonio. Sentimos mucho decir estas palabras muy tajantes y fuertes, hermanos, pero es la verdad, hermanos. Si no decimos la verdad, ¿quién la va a decir? Así dice la palabra: y no dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de piedra, de bronce, de madera, de plata, las cuales no pueden ver ni oír ni andar, tienen que andarlas cargando. Y la gente no se da cuenta que esto es cosa abominable para Dios, la idolatría. Según la Biblia, hermanos, el único día santo, el único, es el sábado del cuarto mandamiento de la ley de Dios. No hay ningún texto bíblico. Yo desafío a alguien que defiende estas prácticas y estas falsas tradiciones. Yo lo desafío a que me muestre un texto bíblico donde diga de que Dios santificó una semana. No la hay. Según la Biblia, el único día que Dios santificó es el Shabbat, el séptimo día de la semana,
como monumento recordativo de la creación. La palabra santo significa apartado para un uso especial. La palabra hebrea para santo es kadash, que según Strong dice apartar, celebrar, consagrar o dedicar. El único día de la semana que fue santificado por Dios es el séptimo día, que equivale a sábado. Noten cómo dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahí está la palabra o el verbo kadash, santificar. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el séptimo día? Algunos, para defender su idolatría y no aceptar el cuarto mandamiento como vigente, dicen, ahí dice reposo, no dice sábado. Por lo tanto, podemos tomarlos cualquier día de la semana, porque lo importante es reposar un día a la semana. Error. El texto dice el séptimo día de la semana y descansó Dios el séptimo día. No dice el primero, ni el martes, ni el miércoles, dice el séptimo día. Entonces la pregunta del millón, ¿cuál es el séptimo día? Noten cómo dice la Biblia católica, hermanos. Los católicos tienen una mejor Biblia en el sentido de traducción y no quieren aceptar la verdad, no quieren aceptar que los adventistas del séptimo día tenemos la verdad para este tiempo. Ninguna iglesia puede refutar el catolicismo romano. ¿Por qué razón? Porque los protestantes, aunque rechazan la idolatría, pero guardan el día domingo siguiendo una tradición de Roma, mientras que los adventistas del séptimo día no seguimos ninguna tradición de Roma, no guardamos el domingo, respetamos el Shabbat como cuarto mandamiento y atacamos la idolatría. O sea, exaltamos también el mandamiento segundo, o sea, toda la ley. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día somos los únicos protestantes, si pudiéramos usar ese término, que tenemos herramientas y material para poder desenmascarar a Babilonia y sus hijas. ¿Cuál es el séptimo día que Dios santificó? Que dice Génesis 2:3. La Biblia católica, versión Jerusalén, noten cómo traduce Éxodo 20:11. Pues en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. ¿Cuál es el séptimo día? Aquí hay una duda. ¿Cuál es el séptimo día? La Biblia católica lo explica. Por eso bendijo Yahweh el día del sábado. Estoy leyendo una Biblia católica, versión Jerusalén, la que usa el Papa Francisco en las homilías y en la catequesis y en la misa. La Biblia Jerusalén. Y Yahweh por eso bendijo el día sábado y lo hizo sagrado. ¿Cuál es el séptimo día? El sábado. El único día santo que Dios consagró y reposó. No hay base bíblica para guardar una semana o llamarle Semana Santa. Esto es nada menos que un invento de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿cuál es el origen de esta tradición que se le mal llama Semana Santa? Yo le llamo Semana Zángana. Muchos les puede dar risa, pero así es la palabra. En esta época, en esta semana, se exalta la inmoralidad, el paganismo y la idolatría. Bien dicho, Semana Zángana. Pero ¿cuál es el origen de esta, entre comillas, Semana Santa? Según datos históricos, por ejemplo, Pedro López de Barja, en su libro Historia de Roma, página 423, dice cuál es el origen de la que le llaman Semana Santa. Dice así: la Semana Santa tiene su base en una celebración pagana. Noten que esto que celebra el mundo es paganismo, al culto al dios griego Atis, en el cual se conmemoraba su muerte y posterior resurrección. Esto lo está diciendo un historiador fidedigno, Pedro López Barja, en su libro Historia de Roma, página 423. Ahora, ¿cuándo se introdujo a la Iglesia Católica esta tradición pagana y se cristianizó? Se le puso la Semana Santa, que según la Iglesia Católica es la semana mayor donde Cristo padeció, sufrió en manos del poder romano de Poncio Pilato. El credo católico lo dice así, y en esta semana más que todo se exalta el domingo de resurrección, porque lo que busca la Iglesia Católica con la semana supuestamente santa
es exaltar el domingo de resurrección. La Semana Santa, noten cómo dice la historia, la Semana Santa fue introducida al cristianismo por la Iglesia Católica cuando en el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se instituyó la Pascua de Resurrección, porque según la Iglesia Católica, según el Concilio de la Iglesia Católica, cuando se celebra la Semana Santa, se está celebrando como un tipo de la Pascua judía. Ellos le llaman de que la Semana Santa es la Pascua judía. Ese es el argumento que mayor usan, que la Semana Santa es la Pascua que los israelitas celebraban. Es interesante, pero según la Biblia, lastimosamente la Pascua, esa fiesta judía, quedó obsoleta con la muerte y resurrección de Cristo. Si los católicos usan esa fiesta, noten qué absurdo, que los católicos rechazan el sábado por ser una ley judía, según el catolicismo romano, y porque es del Antiguo Testamento, pero para defender sus tradiciones, sí usan el Antiguo Testamento y en este caso usan la Pascua judía y lo aplican ahora a la Semana Santa. Inclusive la liturgia católica tiene muchos símbolos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tienen un sacerdocio humano, terrenal, que no tiene nada que ver con Biblia. Pero para defenderlo usan citas del Antiguo Testamento, que ellos son los sacerdotes levitas, dicen ellos, son los sacerdotes que sustituyó Cristo y que ahora ellos son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Usan incienso, usan templos. Noten, todo una copia de la liturgia del Antiguo Testamento. Pero cuando se habla del sábado, ellos ahora allí lo rechazan y dicen eso era para el Antiguo Testamento y era para los judíos. Pero cuando ellos quieren defender sus idolatrías y sus prácticas y sus tradiciones, ahí se hacen uso del ¿qué? Del Antiguo Testamento. La Pascua judía quedó obsoleta con la muerte de Cristo. La palabra Pascua es del hebreo pesá, que significa salto o paso. Era una fiesta que recordaba la liberación de Israel de Egipto. La noche de esa liberación, el ángel destructor pasó por alto de los hogares de los israelitas donde se veía sangre de los corderos. Lo que protegió a los israelitas de la muerte del ángel destructor en Egipto era la sangre de los corderos. Eso está en Éxodo 11:7 y Éxodo 12:29. Pero es interesante que esta Pascua, ese cordero o esa fiesta, simbolizaba de que a través de Cristo íbamos a ser libertados del pecado y del dragón, del Egipto espiritual. Pero es interesante que muerto Cristo, la Pascua perdió su significado y llegó a ser una fiesta obsoleta. Hermanos, hoy no tenemos que andar celebrando Pascuas, porque según la Biblia, nuestra Pascua es Cristo. Esa fiesta quedó caducada. El símbolo encontró su realidad. Muerto Cristo como Cordero, esa fiesta quedó obsoleta. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, dice Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa. ¿Dónde no se le echaba levadura al pan? En la Pascua. Sin levadura, dice, ¿cómo sois? Porque vuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermano, si queremos usar la Pascua judía para defender la Semana Santa, es erróneo. Ya no tenemos que andar celebrando Pascuas, porque nuestra Pascua es Cristo. La Pascua judía fue sustituida por lo que en el Nuevo Testamento se le llama la Cena del Señor. Hoy los hijos de Dios celebramos la Cena del Señor. Eso lo dicen los evangelios y lo corrobora Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Cuando los hijos de Dios celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor, estamos recordando la muerte, resurrección de Cristo hasta que Él venga.
no ninguna Pascua, no ninguna Semana Santa, ni tan siquiera el domingo, no tiene nada que ver con resurrección. No hay ningún mandato bíblico donde se diga que al guardar el día domingo estamos recordando la resurrección de Cristo. La Biblia enseña que los discípulos y los apóstoles, incluyendo a Pablo, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, no era el domingo que guardaban, sino que practicaban dos ritos: la cena del Señor y lo que se le conoce como el rito del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5 lo dice, y 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Por lo tanto, aquí queda desmantelado el argumento católico para defender la supuesta mal llamada Semana Santa. Por lo tanto, hermanos, nosotros como hijos de Dios no debemos de andar practicando nada que tenga que ver con esta clase de idolatría. Debemos de alejarlos por completo. Es deprimente y decepcionante que muchas iglesias adventistas en esta época dicen: vamos a celebrar un programa de Semana Santa. Hace poco vi dos pastores que estaban diciendo: vamos a tener una campaña evangelística en honor a la Semana Santa. Mensajes confusos y mensajes ambiguos. ¿Por qué razón no dicen vamos a predicar esta semana? Porque no estamos condenando que debemos de predicar esta semana. Podemos predicar cualquier día del año. El problema es cuando nosotros predicamos mensajes ambiguos y confusos, como por ejemplo, como que yo dijera: bueno, vamos a tener esta semana una conferencia y la vamos a poner en honor a la Semana Santa. Esto, hermanos, tengamos cuidado con estos predicadores ambiguos y neutrales. Los hijos de Dios no celebramos Semana Santa porque esta tradición no tiene nada que ver con Biblia, es nada menos que de origen pagano. Si en verdad queremos predicar el Evangelio en esta semana, prediquemos la sana doctrina, no prediquemos mensajes neutrales para confundir a la gente y dar un mensaje ambiguo que la gente piense que estamos celebrando estas cosas. No. Y quiero que quede claro, no estoy diciendo que sea pecado predicar. Usted puede predicar en cualquier día y en cualquier tradición. Mi problema es cuando usted predica mensajes ambiguos y neutrales. Predique, pero predique la verdad a la gente para que la gente salga de Babilonia. Porque el mensaje del tercer ángel tiene que predicarse claramente y diáfanamente. Voy a terminar con esta cita que está en el libro Deseado a toda la gente, página 608, párrafo 2, dice: hablando como la Pascua judía, caducó al encontrar la realidad en Cristo, el verdadero Cordero Pascual. Dice: Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, está por presentarse como ofrenda por el pecado. Esto es lo que se hacía en la Pascua, el 14 de Nisan, el primer mes del calendario hebreo. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Noten, caducó ese rito. Mientras comían la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Tengamos cuidado con esos hermanos separatistas que se han levantado con nueva luz diciendo que hay que celebrar la fiesta judía, porque esto es parte de la verdad presente. Pero noten lo que dice la sierva del Señor: esta fiesta iba a desaparecer para siempre. Si alguien viene diciéndoles: hermanos, hay que celebrar las fiestas, porque es parte del mensaje del tercer ángel. ¿A dónde dice eso? Nosotros no celebramos Pascua, nosotros celebramos hoy la cena del Señor. ¿Por qué la Pascua, esta fiesta nacional de los judíos, iba a desaparecer para siempre? El servicio de Cristo estaba establecido, había de ser observado por sus discípulos, hablando de la cena del Señor en todos los países a través de todos los siglos. Por eso es que los adventistas del séptimo día celebramos la cena del Señor, no Pascuas, no Semana Santa. Celebramos la cena del Señor. Los hijos de Dios, la iglesia cristiana bíblica, conmemora y celebra dos fiestas que son la cena del Señor y el bautismo. Ambos ritos anuncian y conmemoran la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Hermanos y amigos, si antes a ti te gustaba andar en este paganismo y en esta idolatría, sal inmediatamente, que estas cosas son abominación para Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio, viniendo de rodillas. Vengamos, hermanos, de rodillas.
Gracias, Padre eterno, por este interesante estudio. Nos hemos dado cuenta que la idolatría es algo detestable para ti, Señor. Danos ese conocimiento y esa humildad para poder aceptar tu palabra y no poder andar siguiendo estas prácticas y tradiciones que vienen del paganismo y que son para exaltar la idolatría. Gracias, Padre eterno, por este mensaje que ha sido claro y directo. Bendice a tus hijos que van a escuchar este tema. Quizás puede ser muy fuerte, muy severo, pero es necesario que se digan estas cosas para que la gente venga al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.